Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad voy a explicar la resolución de la actividad entregable número 3 de matemáticas. Mi nombre es Jorge Luis Nomani Armacta, la especialidad de Administración Industrial, primer semestre, profesor Jaime Paredes Díaz. La situación contextualizada. Luego de leer el enunciado y que nos presenten la situación, lo que nos piden en el primer problema es calcular el perímetro de esta vista frontal de esta pieza, de esta cara frontal. Nos piden calcular el perímetro con estos datos que nos dan. Pues bien, al tener esta imagen de la cara frontal con sus medidas, para calcular lo que hacemos primero es el perímetro de la parte superior, que va a ser los datos que tenemos aquí. La suma va a dar 24 milímetros. La longitud de uno de los lados, para luego calcular el otro porque son iguales. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tomamos esta imagen, tenemos 8, la longitud de este semicírculo, porque es un semicírculo, más 8. Esa es la longitud de esta cara. Entonces, aquí vemos que la longitud del semicírculo es 2pi por r sobre 2, porque es un semicírculo, ¿verdad? Entonces saldría pi por 4, que nos da 12.56 milímetros. Eso va a ser esta parte, por lo tanto sumamos 8 más 12.56 más 8, que nos da 57.12 cada lado. Luego la parte inferior, como vemos en la imagen, tenemos 4 más este lado que tenemos que calcular, 12, el mismo lado L y 4. Para calcular este lado L, esta longitud, miren, acá tenemos un triángulo rectángulo, 2, esto vale 8, que se extiende de aquí, y esto calculamos con Pitágoras. L cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 8 al cuadrado. Resolviendo nos da 8.25 esta longitud. Este valor lo reemplazamos en esta ecuación, en esta sumatoria, y encontramos que la parte inferior tiene una longitud total de 36.5. Entonces el perímetro de la vista frontal de la pieza va a ser la suma de la parte superior más los dos lados más la parte inferior, y nos da 117.62. Aquí hemos encontrado los dos lados, ¿verdad? Un lado era 28.56 y los dos lados 57.12. Después nos piden el área total de la pieza mecanizada. Entiendo yo que el área total es el área de todas las caras de esta pieza. De la cara superior, de la cara lateral derecha, de la cara de abajo, de la cara izquierda y la cara de adelante y la de atrás. Eso es lo que entiendo, el área total. Por lo tanto, si hemos calculado el perímetro de esta cara frontal en el problema anterior, podemos calcular el área de estos cuatro lados que involucran ese perímetro, de este lado de arriba y de los dos lados de los costados y del lado de abajo. ¿Cómo? Multiplicando el perímetro por esta longitud, 24. Y encontramos el área de todo esto que lo envuelve, arriba, derecha, abajo e izquierda. Es lo que hemos hecho. Multiplicamos el perímetro por 24 y nos da 2822.88 milímetros cuadrados. El área lateral, yo le puse áreas laterales porque son las áreas que están a los lados de la cara frontal y la cara posterior. Luego, el área de la cara frontal, el área de esta cara frontal, vamos a calcularlo primero calculando el área de todo el cuadrado, porque es un cuadrado. Le vamos a restar esta área, que es un semicírculo, con este otro semicírculo va a ser un círculo completo. Le restamos esa área del círculo y le restamos esta área de este trapecio, ¿verdad? Por lo tanto, reemplazamos sus fórmulas. El área del cuadrado es 24 por 24, que es el lado de este cuadrado, tiene 24 de cada lado. Pi por r al cuadrado, que es el área del círculo, ya dijimos círculo porque son dos semicírculos. Y el área del trapecio, que es base mayor, perdón, que es 16, base menor, 12, entre 2, por altura, que es 8, como ya vimos en las medidas arriba. Resolviendo nos va a dar el área frontal de 413.74 milímetros cuadrados. Esta área frontal es igual al área posterior. Por lo tanto, el área total de la pieza va a ser 2 veces el área frontal más el área lateral,
que hemos encontrado aquí. Sumamos y nos da un área total de 3650.36 milímetros cuadrados. Luego nos dan una situación que nos dice, si duplicamos las medidas, responde a las siguientes preguntas. ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Bueno, acá tenemos la misma vista frontal de la pieza, pero con las medidas duplicadas, porque es lo que nos pide, ¿no? Duplicar las medidas. Con esas nuevas medidas el perímetro sería, bueno, lo que hemos hecho es el mismo procedimiento que arriba, pero con nuevas medidas, ¿sí? Los mismos cálculos, la parte superior, la parte lateral y la parte inferior. La parte lateral, como ya vemos, 16 más 16, 32, 25, ese es el nuevo cálculo con un nuevo radio y todo eso. El mismo procedimiento que vimos arriba con las nuevas medidas. Y nos sale un perímetro de 235,24 milímetros, perdón. Comparamos este nuevo perímetro con el perímetro anterior y encontramos que la diferencia es 117.62. Esta diferencia es la misma que el perímetro anterior, o sea, prácticamente se está duplicando el perímetro. Por lo tanto, al duplicar las medidas, duplicamos el perímetro. El perímetro está aumentando entonces en un 100%, porque se está duplicando. Luego, ¿en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Igual, el mismo procedimiento que hemos hecho arriba, pero con nuevas medidas. El área del cuadrado. Primero el área de los laterales, que es igual, que era el perímetro, por la nueva longitud, que ahora es 48, y nos sale un área de los laterales de 11.291.52. El área de la cara superior, derecha, inferior e izquierda. Esas cuatro áreas nos da este valor. Calculamos después el área de la parte frontal, que va a ser igual a la posterior, a la trasera. Entonces, igualito el área del cuadrado menos el área del círculo menos el área del trapecio. Con las nuevas medidas, encontramos un área frontal de 1654.94 milímetros cuadrados. Igual, el área total de esta pieza va a ser igual a 2 veces el área frontal, porque es una frontal y una trasera, más las áreas laterales. Haciendo ese cálculo nos queda un área total de la pieza, de sus 6 caras, de 14.601.4 milímetros cuadrados. Comparamos esta área con medidas duplicadas con la anterior y en porcentaje nos va a dar la diferencia de 10.951, que esta diferencia es igual a 3 veces o el 300% del área inicial, ¿sí? Entonces la respuesta va a ser que el área total aumenta en un 300%. Hasta aquí la explicación del problema de la actividad entregable número 3. Gracias, profesor. Hasta luego.